sólido, geométrico. Pero existen muchos tipos de sólidos geométricos, como por ejemplo las esferas, los cilindros, los conos, etcétera, ¿no? Pero nosotros vamos a construir poliedros. Y los poliedros se caracterizan porque están limitados por superficies planas. Superficies planas. Es decir, un poliedro es un volumen, un sólido geométrico, ¿verdad?, cuyas superficies se componen exclusivamente de planos. Por ejemplo, esta figura que está aquí es un poliedro. Esa figura es un poliedro. Bueno, una pirámide es un poliedro. Claro, pero en cambio, un cono no es un poliedro porque el volumen está limitado por una superficie plana que es la base, pero la superficie lateral del sólido es una superficie cónica, entonces, es redondo, pues. Entonces esto no es un poliedro. No es un poliedro, esto es un poliedro. Sí, la manera de ver la diferencia es dibujando uno de cada uno. Ahora, los poliedros que nosotros vamos a dibujar, vamos a construir, van a ser de tipo radial. Van a ser radiales. Y también pudiéramos ver al menos un poliedro regular. Vamos a ver por lo menos en qué consiste cada uno, cuál es la diferencia entre ellos. Los poliedros regulares, que también se conocen como sólidos platónicos, son unos poliedros muy particulares. ¿Por qué son muy particulares? Porque en el caso de los poliedros regulares, todas las caras son iguales. Bueno, todas las caras son iguales. Y además, todas las aristas son iguales también. De manera que los poliedros regulares, como tienen que cumplir esas dos características, entonces únicamente existen 5 poliedros regulares. De esos 5 poliedros regulares les pudiera hablar de 2. El más sencillo de los poliedros regulares es el más pequeño, que tiene menos caras. Es el poliedro regular que tiene 4. Se conoce como tetraedro. Bueno, se conoce como tetraedro. Tetra de 4, la Y, y edro de cara. La palabra griega para cara. Un tetraedro es un poliedro muy sencillito, bueno, en donde únicamente vamos a tener 4 vértices, A, B, C, D, donde vamos a tener 4 vértices, donde vamos a tener 6 aristas. Todas son del mismo tamaño, aunque en ese dibujo no parezca, claro, yo debo modificarlo un poquito, ¿verdad? Para que no parezca, no se me crea. En un poliedro regular, todas las aristas deben ser de la misma longitud. Entonces, si lo hago así, me creen. Todas las aristas de longitud, a la longitud la vamos a llamar A. Cada una de esas aristas. Cuando hablo de aristas me refiero a los bordes rectos que tienen los sólidos. Yo creo que todo el mundo lo entiende. Y cuando hablo de vértices, hablo de las puntas, ¿no? De los puntos en donde convergen por lo menos 3 aristas. Y tiene 4 caras, ¿sí? Que son todos 4 caras que son triángulos equiláteros. Es un triángulo equilátero. En los poliedros regulares es muy importante definir una cosa que se llama la sección principal.
La sección principal en un poliedro regular no es más que el corte que se le hace al sólido, de tal manera que por un plano, ¿verdad?, que contenga a un vértice y que pase por el punto medio de una arista. Por ejemplo, por el punto medio de la arista A. Vamos a llamarlo N. Si cortamos al sólido con ese plano, resulta que vamos a producir una sección, es decir, un corte. Corte y sección realmente no son lo mismo, vamos a utilizar las palabras de forma distinta. Un corte o sección triangular, que es lo que se conoce como la sección principal del sólido. Bueno, este plano es lo que se conoce como un plano de sección principal. Si nosotros miramos el tetraedro de lado, ¿sí?, haciendo que A y B se vean como un punto, que sería C, por aquí estaría aproximadamente el punto D. Nosotros ponemos el tetraedro en esta posición, vamos a poder observar una sección principal del sólido, que sería la amarilla. Esa sección es un triángulo isósceles. La sección principal del tetraedro es un triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Los triángulos isósceles, como ustedes saben, son los que tienen un lado diferente a los otros dos. El lado que es diferente a los otros dos es este de aquí y corresponde a una longitud A, que es la arista CD. Y los otros dos lados, que estos son iguales entre sí, serían los lados amarillos de este triángulo aquí. ¿De acuerdo? Y estos lados corresponden a una longitud HC. ¿Qué significa HC? HC significa altura de cara. Bueno, altura de cara. Fíjense, aquí tengo yo la cara A, B, B. ¿Sabes? Un triángulo equilátero. Esta línea amarilla es una de sus alturas. Altura de la cara. Y en el caso del triángulo que está abajo, A, B, C, la línea amarilla que está segmentada es una altura de cara. Por lo tanto, estos dos tienen que ser iguales y eso hace que el triángulo sea un triángulo isósceles. La distancia en forma perpendicular desde D hasta la altura de cara que pasa por C es la altura del sólido. Es la altura del sólido. H sería altura del sólido. Que sería exactamente igual a la que yo obtengo si desde T me dibujo una perpendicular a la altura de cara que pasa por D. Es decir, estas son dos líneas perpendiculares a las alturas de cara. Una viene aquí y la otra viene acá. Las dos son H, alturas del Sol. Como la figura tiene todos los lados y todas las caras iguales, si usted la agarra y la voltea, queda igualito. Es como un cubo. De hecho, el cubo es uno de los polígonos regulares que vamos a ver. Pero este traje no es igual al cubo, es más pequeño, tiene 4 caras. En donde se cortan las dos alturas de cara se encuentra el centro de gravedad del objeto. Centro de masa también se le dice. En física se le dice centro de masa. Bueno, el otro centro es el de los triángulos. Ese no, ahí no me refiero yo al centro de un triángulo, me refiero al centro de un cuerpo geométrico, de un volumen. Entonces no se le conoce en física como un centro de masa. O centro de gravedad. Okay.
Los tetraedros están, la sección principal de los tetraedros son todas parecidas, semejantes. Es decir, el ángulo que se forma aquí y el ángulo que se forma aquí son iguales, ¿verdad que sí? Y esos dos ángulos, que es un triángulo isósceles que está volteado así. Este ángulo y este ángulo son iguales. Y esos ángulos son iguales para todos los tetraedros del universo. O sea, un chiquitico o grande, todos los tetraedros tienen las mismas características, por lo tanto, esos ángulos son los mismos. Uno puede matemáticamente obtener cuánto vale una altura de cara y cuánto vale la altura del sólido. Eso no es difícil, porque si usted aplica el teorema de Pitágoras en una cara, obtiene cuánto vale la altura de la cara en función de la arista, ¿verdad que sí? Y si en uno de, por ejemplo, en este triángulo rectángulo de aquí, usted utiliza nuevamente el teorema de Pitágoras, también va a poder encontrar cuánto vale la h mayúscula en función de la arista. Esa proporcionalidad matemática numérica nosotros la vamos a realizar a través de dibujos. Se me olvidaba decir algo aquí. Aquí está la tercera parte de la altura de cara y aquí están las otras dos terceras partes de la altura de cara. Lo mismo aquí. Por aquí tengo la tercera parte de la altura de cara y por aquí tengo los otros 2/3 de la altura de cara. ¿Sí? Y estos punticos, que serían este y este, se llaman centros de cara. Es decir, en un tetraedro, y en general en cualquier poliedro regular, cada cara tiene un centro, que se llama centro de cara. Y además hay un centro de gravedad del objeto que no está en las caras, sino que está por dentro del objeto. ¿Qué es el centro de gravedad? En este caso, el poliedro regular tetraedro, como tiene 4 caras, tiene 4 centros de cara. O sea que cada cara tiene un centro. Y tiene un solo centro de gravedad. Y tiene, de las azules, tiene 4 también. Solamente que hay 2 que yo no dibujé aquí, la que viene desde A y la que viene desde B. Si se dibuja, pues harían que quedara esa figura muy recargada, entonces no se puede entender. ¿Qué ocurre? Bueno, que esto que está aquí, que se llama la sección principal, es, como las relaciones que están allí son fijas, esto que está aquí es la llave para resolver cualquier problema de tetraedro. Es decir, cualquier problema de tetraedro se resuelve utilizando la sección principal. No, aquí yo no estoy hablando de diédrico todavía. Sí, hay que aprender cómo es la figura. ¿Sí? Aunque yo creo que como son 4 poliedros los que vamos a ver, pues yo quisiera que definiéramos cuáles son los que vamos a presentar en el examen. Sí, porque es que en realidad lo que me interesa es que ustedes agarren todo lo que ya saben y lo pongan en práctica en un problema. O sea tetraedro, o sea cubo, o sea lo que sea. Por ahora ya les presenté lo que el tetraedro tiene. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene el cubo.